amigos, aquí estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima y con ocasión del lanzamiento de un super libro. Os diría que, vamos, acaba de llegar del horno y se presenta en la Feria del Libro de Madrid este domingo. O sea que fijaros si es novedad de Colima. Y bueno, a ver, la verdad es que el libro me encanta. Es un libro de Luis González, que está aquí con nosotros en el podcast. Y es un libro, fijaros, os enseño lo poco que podéis ver aquí a través de la pantalla. Es un libro de piratas, pero que habla de management. Es un producto súper original que le hemos puesto por título Management Audaz, que pueden aprender las mejores empresas de los peores piratas. Como veis, hay tema, pero bueno, de todo esto vamos a hablar su autor y yo enseguida. Después de que, como en otras ocasiones, la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, nos presente adecuadamente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Hoy recibimos, como bien nos decías, a Luis González Rodríguez, autor de esta novedad de Colima, Management Audaz, un original libro que nos va a transportar a los mares del Caribe de los siglos XVII y XVIII. Pero bueno, como siempre, antes de hablar con él, vamos a hacer un pequeño repaso a su trayectoria. Luis lleva 25 años trabajando como consultor, tanto en consultoras grandes como pequeñas, en la universidad. También ha trabajado con recursos humanos. Combina distintos roles como formador, coach individual, también coach de equipos, conferenciante, consultor. Es fundador y director de Revitalent, una red de expertos en gestión y desarrollo de liderazgo, de una manera peculiar, que ahora vamos a ver un poco, porque revitalizan el talento, o sea que es Revitalent. Se dedican a generar experiencias transformadoras que desarrollan el talento de los líderes para crear el éxito y disfrutar en las empresas. Pero es que Luis es alguien poco convencional, se define como un rebelde constructivo, al que le han movido siempre valores como la libertad, la verdad, la excelencia, el humanismo y la coherencia. Y esa rebeldía se plasma, por un lado, en sus aficiones, ya que le gustan los deportes de riesgo y la aventura, pero también su trabajo, porque tiene especial interés por aprender e inventar metodologías innovadoras y experienciales. Y es una de esas metodologías la que le trae aquí. Confiesa que él detestaba estudiar historia, pero luego descubrió que es algo apasionante y que nos permite aprender cosas sobre el ser humano en cualquier época. Así que utiliza esas aventuras históricas para desarrollar líderes en sus conferencias y talleres con empresas audaces. Así que en este podcast Colima, hoy llega con este libro debajo del brazo, como bien nos decías antes, Marta, que se titula Management Audaz, que trata nada más y nada menos que de piratas. Porque este libro responde a una pregunta: ¿qué pueden aprender, como bien nos decías antes, las mejores empresas de los peores piratas? Así que, dejando a un lado los juicios morales, Luis nos enseña en esta aventura que es posible aprender de personas y organizaciones que originalmente hacen muy bien el mal, porque podemos aplicarlo y aprovecharlo para el bien de todos en el mundo empresarial actual, la dirección de organizaciones y el liderazgo. Porque durante más de 200 años, en esa época, unos seres que eran criminales, incultos, alcohólicos, sin recursos, pusieron en jaque a los grandes imperios de la época. Este libro, Management Audaz, nos describe qué es lo que estos piratas hacían correctamente para lograr estos éxitos, porque eran capaces de cooperar entre ellos y competir con éxito contra enemigos mucho más poderosos. Desarrollaron lo que hoy podríamos llamar buenas prácticas con respecto al liderazgo, incluso trabajo en equipo, desarrollo del talento, los incentivos, la motivación, la toma de decisiones, cultura organizativa. Todo esto aparece en este libro. Así que, a través de estos relatos de piratas muy divertidos, tan increíbles como ciertos, Management Audaz, Luis, con este libro nos transporta a otra época para reflexionar sobre qué podemos aprender que sea útil para nuestras empresas y también para ser capaces de rebelarnos contra organizaciones y personas depredadoras, injustas o mediocres, competir contra ellas o transformarlas para hacer el bien en empresas, personas y sociedades. Así que bueno, ahí lo dejamos. Ahora ya todo lo demás es para Luisa y Marta en un ratito. Y luego hablaremos de más libros también. Bueno, Rocío, pues fenomenal, has hecho una introducción muy completa, como siempre. Pero bueno, antes de empezar a hablar Luis y yo, te voy a proponer que pinches el book trailer que hemos preparado en la editorial del libro de Luis. Adelante.
¿cómo estás? Ya lo conseguimos. Llegamos a buen puerto con todo el proyecto. Pues sí, encantadísimo de poder hacer este podcast, de hablar con vosotras de piratas, de organizaciones y de un montón de cosas interesantes. Bueno, pues la verdad es que tu propuesta, desde que me lo presentaste, me sedujo, porque esta investigación que has hecho, apasionante, sobre las aventuras, bueno, y la vida de los piratas del Caribe de los siglos XVI y XVII, que has trasladado en 10 buenas historias, a modo de introducción, pero bueno, son historias que tienen mucha enjundia. A modo de introducción, bueno, pues de unas reflexiones muy relevantes del mundo de la empresa actual, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge toda esta idea, por qué tú eres tan investigador de los piratas, que además tienes ahí en fin, tus propios talleres, etcétera. Cuéntame un poco de dónde viene todo este proyecto. Bueno, pues todo esto viene, bueno, yo hace muchos años que me dedico a desarrollar personas y transformar organizaciones, pero hubo un momento en el que ya, bueno, hace tiempo decidí darle un toque personal, ¿no? ¿Qué es lo que podía yo aportar que no fuera solamente pues contar las mismas cosas que otros compañeros? Y entonces, pues me di cuenta que yo había aprendido muchas cosas personalmente desde la aventura, ¿no? Yendo un poco a los límites, yendo fuera de la zona de confort, yendo fuera de lo habitual. Y entonces dije, oye, pues la aventura me encanta, a mí me encanta navegar, me encanta, no sé, ir en moto por el campo, me encantan hacer un montón de cosas que me retan, que no son fáciles, que son interesantes, que me ponen en un entorno pues difícil y complicado y eso me ayuda, me hace crecer como persona, ¿no? Porque el ser humano no crece en situaciones fáciles, crece ante los retos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa experiencia vital no siempre puedes vivirla en primera persona. Muchas veces la gente también aprende, pues como hemos aprendido los seres humanos desde hace milenios alrededor de la hoguera, contándonos historias. Y entonces esas historias pues tienen que tener dos ingredientes clave. Tienen que ser emocionantes, lo primero, para que tengan ese interés, ese impacto, ese enganche. Y en segundo lugar, tienen que darte también algo, un aprendizaje, algo que te sea útil. Entonces, desde esa evidencia de que la gente aprende tanto viviendo aventuras como escuchando historias, pues yo desarrollé toda una línea de trabajo en la que tengo conferencias históricas, talleres históricos, en la que con empresas pues hablamos sobre liderazgo, sobre, no sé, gestión del cambio, trabajo en equipo, un montón de cosas, pues con esos personajes y esas situaciones históricas que siempre le dan, primero, mucha más emoción al tema porque te cuentan cosas interesantes y segundo, pues una verosimilitud, ¿no? Que no puedes tener en un caso típico, en un roleplay ficticio, no, pues ya estás hablando de, oye, si me voy con Shackleton al Polo Sur, ¿qué decisión tomaría yo en este momento con esta información que tengo y por qué? Y luego lo puedes analizar en el juego y aprender también y llevarte ideas de vuelta a tu día a día. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es la línea de trabajo de, digamos, histórica, ¿no? Que como bien decía Rocío, yo odiaba la historia de pequeño, pero porque me la contaban muy mal. Me contaban toda una lista de batallas, reyes y fechas a memorizar y no entendía que realmente cuando vemos la historia, lo que nos vemos es en un espejo, porque el ser humano no ha cambiado. Mm. Cambia la tecnología, cambian las circunstancias, pero funcionamos igual que hace 500 años o que hace 1000 años, ¿no? Y cuando aprendes a ver los patrones del pasado, puedes más o menos entender lo que está pasando ahora, incluso predecir en cierta medida el futuro. Y por eso me pareció interesante trabajar desde ese punto de vista histórico. Y con respecto a los piratas, concretamente, córtame si me estoy enrollando, ¿vale? Porque a veces esas cosas No, sin no, más no, spoiler. esto es para enrollarse tranquilamente. Vale. Adelante. Y con respecto al tema de los piratas, pues a mí me encantó, bueno, a mí siempre me había gustado mucho hay una época fantástica que es a partir de, bueno, la época de las grandes exploraciones, ¿no? A partir de que Europa de repente conecta y explora África, Asia, América y de repente el mundo pasa de ser como trozos aislados, con civilizaciones distintas, a empezar a conectarse con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, e intercambio de comidas, civilizaciones, ideas gente, personas, de todo, ¿no? Y entonces de repente empezamos a tener un mundo, ya no varios países o varios continentes aislados. Y es una época apasionante, como digo, porque crecen muchas cosas, aparecen otras nuevas, desaparecen otras antiguas. Y dentro de esa época hay como grandes protagonistas que siempre se estudian en la historia, que son como los grandes imperios y los conquistadores, etcétera, que son súper interesantes. Pero también hay otra parte oscura, la parte que no se cuenta o que se cuenta de una manera desvirtuada, que es toda la parte de los criminales, ¿no? Que siempre en toda la civilización siempre hay criminales, siempre hay marginados, siempre hay piratas, ¿no? Decía un proverbio griego que donde hay mar hay piratas.
Y eso es una constante universal en el ser humano, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, pues vale, los piratas aparentemente pues parecen como una cosa caricaturesca hoy en día, ¿verdad? Nos los presenta Disney y la industria del entretenimiento o como algo, como unos borrachos lamentables incapaces de dar pie con bola o como, no sé, una figura romántica que va conquistando damiselas por ahí. O sea, es una imagen completamente irreal y desvirtuada, ¿no? Y sin embargo que tiene mucho atractivo porque, claro, es llamativo, es vistoso, siempre toca un poco esa fibra del niño que llevamos dentro, que juega, que se revela, que busca aventuras y que un poco, pues eso, ¿cómo decirlo? Ese afán de también de buscar aventuras en un mundo que se ha vuelto tan seguro, pero tan convencional y tan aburrido, si me quieres, si me admites esta palabra, que yo creo que todos tenemos un poco un explorador dentro, un rebelde frente al, no sé, pues muchas veces a la tiranía de las empresas en las que estamos o las sociedades, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre hay ese toque rebelde que todos tenemos, o muchos de nosotros al menos, y que nos llama la atención, ¿no? Con las historias de piratas. Entonces, pues con todos esos ingredientes juntos en la coctelera, yo me puse a leer, me puse a estudiar, que es lo que me gusta también hacer, ¿no? Y sobre, no sobre los cuentos de piratas ficticios, sino sobre la historia de los piratas. Y me di cuenta que es mucho más interesante que las películas típicas de piratas. Porque no hace falta adornar o inventar con guionistas de Hollywood, es que la realidad es mucho más apasionante y hay de todo, hay batallas, hay grandes hazañas, hay grandes navegadas, hay traiciones, hay codicia, hay generosidad, hay camaradería, hay un montón de cosas súper interesantes que no hace falta adornar. Entonces, bueno, yo no voy a hacer un libro de historia porque sería algo muy sesudo, muy plomizo, no quiero entrar tampoco en ese academicismo, pero sí que he intentado ser fiel a la historia. Y aunque las historias que yo cuento en el libro no son, ¿cómo decirlo? O sea, ¿cómo decirlo? Las novelo en el sentido de que invento los diálogos, pero todo lo que invento es coherente con la realidad histórica que conocemos. Es decir, he intentado ceñirme dentro de, bueno, adornarlo con eso, pues los diálogos, las situaciones, los detalles, pero todo con lo que cuento es realista y verosímil y casa con la historia. Pero emocionante, que es lo chulo, ¿no? No tener que inventarte cosas para hacer algo artificial o exagerado. La propia historia es emocionante. Y luego lo que hago es en cada capítulo cuento una historia que me parece relevante o importante desde el punto de vista de la piratería y de lo que cuento en el libro. Y hago una segunda parte del capítulo en la cual hago un análisis desde el punto de vista de la empresa moderna. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender para aplicarlo en las empresas modernas? Y no para hacer el mal, ¿no? Pero yo siempre creo que de la gente, de dos puedes aprender, de la gente buena y de la gente mala. Y la gente mala que hace muy bien el mal, seguramente hacen cosas interesantes que también tú puedes aprender para hacer el bien. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que hago en cada capítulo. Cuento una historia y luego la trato de analizar desde el punto de vista de la empresa moderna, aplicando teorías modernas, aplicando, bueno, desde un management moderno, eso sí, rebelde, inconformista, provocador, y luego también provoco justamente, bueno, pues esa reflexión de, oye, ¿qué es lo que tú podrías aplicar? ¿Cómo te podrías llevar esto a tu realidad? Evidentemente, esa segunda parte es opcional, es decir, tú puedes simplemente leerlo en clave de voy a leerme historias de piratas y entender un poco mejor la piratería de esos siglos tan apasionantes, o puedo pensarlo desde el punto de vista de la empresa, de cómo lo puedo aplicar en mi realidad. Bueno, es que ya casi me lo has dicho todo, pero bueno, está muy bien porque efectivamente el libro está fenomenal. Como bien dices, yo comparto contigo esa idea de que había suficientes ingredientes interesantes para generar una reflexión original y relevante y oportuna también, porque me ha robado la palabra de lo que quería ahora introducir en la conversación, pero no importa, yo tiro del hilo por ahí, que es esa idea de provocar, ¿no? Porque resulta probablemente chocante para el que se encuentre con tu libro, como bien se explica tanto en el, bueno, como en el subtítulo y en el texto de la contra, que podemos aprender empresas de hoy de los peores delincuentes, pero que sabían hacer las cosas bien. Resulta algo aparentemente pues paradójico y por lo tanto provocador, que llama la atención, ¿no? Entonces vamos a seguir un poco la conversación por aquí, porque bueno, tú ya has dicho algunas cosas que revelan tu personalidad. Tú eres un rebelde, eres un aventurero. Yo comparto algunas de esas cualidades y por eso entendí muy rápido tu libro, pero de verdad que es para todos, no os asustéis porque Luis tiene los pies en la tierra y luego es un libro como el bien apunta y me gustaría resaltarlo
de valores como todos los libros que hacemos en Colima. Y aquí se dice claramente que podemos aprender de los más malos, los que mejor saben hacer el mal, para hacer nosotros el bien. Es un proceso transformador alquímico realmente interesante, ¿no? ¿Te Entonces puedo, cuéntame un poco esta parte, sí, te puedo contar una anécdota? cuenta, cuenta. Yo cuando era más jovencito, eso pues era más rebelde, pues como cuando eres joven, que no te gusta una cosa y te enfadas con ella, etcétera, y la rechazas, ¿no? Y luego, con la edad y la experiencia, me fui dando cuenta de que a lo mejor encontré jefes que me parecían malísimos en todos los sentidos, pero de los que, sin embargo, podía aprender cosas. Ujú. ¿Vale? Y enemigos de los cuales a lo mejor te parecen lo peor del mundo, pero oye, si te han ganado o te han hecho algo, ostras, a lo mejor han hecho algo bien. Y creo que es mucho más interesante esa mirada de no tanto el rechazo, sino de entender y comprender, porque solo cuando entiendes y comprendes eres capaz de hacer otra cosa diferente. Entonces, bueno, pues de ahí también un poco el analizar figuras históricas, no desde un juicio moral, evidentemente eso puede existir, pero que eso no nos quite el poder entender las motivaciones, el funcionamiento, la inteligencia de tus rivales, porque al final eso es lo que te permite también el ganarles. Déjame que lo reformule como cómo consiguieron, como prueba del algodón de que fueron exitosos, unos desarrapados, déjame que les llame así, Sí, poner en jaque a grandes armadas de la época. Es decir, algo harían bien y luego ese sentido de identidad de gente, ¿sabes? De ínfima condición, reconocerse como colectivo con sus propios valores, cualesquiera que fueran, pero conseguir ¿sabes? Alinearse para conseguir resultados, pues desde luego le veo, ¿sabes? Le veo, vamos, después de leer tu libro, claro que le veo todo el sentido, pero así como propuesta inicial, digo, pues, o sea, me parece bien plantearse esas preguntas para iniciar la indagación en la que tú te metiste, ¿no? sí, sí, sí. Además es que para mí lo que tiene mérito en un equipo, en una organización, lo que sea, me da igual si hablas de fútbol, de piratas, de empresas, ¿cómo coges? O sea, para mí no tiene mérito, no sé, Ancelotti, que tienes los mejores jugadores del mundo, tienes el mejor presupuesto del mundo, sí, lo puede hacer fenomenal, o sea, que no le discuto los méritos, pero para mí lo que tiene mucho más mérito es el entrenador o el propietario de club que coge un club en tercera regional y con muy pocos medios es capaz de superar, de ascender, de crear una piña, una cohesión, de hacer resultados superiores a los medios que a priori tiene, ¿no? Porque ahí es donde está la magia y lo que ya no dependemos solamente de ser muy grandes, con muchas finanzas, muchas personas. No, o sea, hay cosas que se pueden hacer en el mundo a través de la inteligencia organizativa para conseguir resultados, como digo, superiores, ¿no? Y por eso creo que es un libro que es interesante tanto para pequeñas empresas que intenten luchar o intenten retar a grandes competidores, pero también a los grandes competidores que sean capaces de reinventarse y de hacer otras cosas distintas que les permitan mantenerse en el top y no decaer como hacen todos los grandes imperios. Y a través de estos 10 apasionantes capítulos, porque de verdad lo son, porque primero tenéis estas historias fantásticas muy bien investigadas históricamente por Luis sobre los piratas y cosas, ¿sabes? Pues muy divertidas y, como digo, pues apasionantes. Bueno, él va haciendo un recorrido a lo largo de las distintas cuestiones, aspectos fundamentales de las empresas, como por ejemplo, voy a aterrizar en uno que es el liderazgo, ¿no? Porque es muy llamativo el carisma, la personalidad, la inteligencia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando también. Bueno, pues de algunos de estos individuos, de algunos de estos piratas que también son legendarios. Barbarroja, otros de los que hemos oído hablar, ¿vale? A través de las películas, los cómics, lo que quieras, pero bueno, que nos suenan, ¿no? Los tenemos ahí como esos personajes, ¿no? Y tú has indagado en el perfil psicológico y cómo consiguieron sobresalir y, bueno, aglutinar a los equipos que formaron para conseguir esos fines mutuos o incluso individuales, dependiendo de cómo fueran cada uno de ellos, ¿no? Entonces, háblame de esta parte de liderazgo, esa parte psicológica, ¿no? Muy bien, pues ahí efectivamente hay unas figuras que históricamente son muy potentes y me ha venido muy bien para hablar de liderazgo, porque tienes además de todo, desde unos líderes que son completamente perversos, incluso psicópatas, no sé, como Lowe, por ejemplo, eh, o la Bush, o hay otros que eran auténticos, eso, maníacos, pero líderes, que eran capaces de imponer la disciplina y el terror de una manera desde lo negativo, pero también hay otros
que pese a su imagen que proyectaban hacia sus enemigos, dentro de sus tripulaciones estaban muy bien considerados, como puedes tener a Barba Negra, por ejemplo, bueno, tenías Jennings, tenías otros, Hornigold, que eran auténticos aglutinadores de gente que no era nada fácil de gestionar, porque eran, como digo, delincuentes y sin embargo se hacían respetar, hacían que trabajaran en equipo. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, que la gente ignora, es que hay muchas tripulaciones piratas distintas y cada una funcionaba distinta, pero en muchas de ellas el liderazgo era elegido. Es decir, no había un capitán pirata como nos pintan en las películas que era el tirano, no. Había un capitán pirata que era elegido por la tripulación en función de que, claro, ese capitán tenía que ser el mejor de ellos, el Ujú, que más sabio, el más valiente, el mejor navegante, el que fuera capaz de darles más éxito, porque todos iban a éxito. Entonces, ujú, nadie le interesaba tener un mal líder, ni un líder simpático simplemente, pero ineficaz, que también se dieron casos y que lo que luego le destituían o incluso le abandonaban en una isla desierta o simplemente le volvían otra vez a tripulante de raso y elegían a otro, ¿no? Entonces, eso es un elemento súper interesante, ¿no? Como el liderazgo muchas veces era algo que te ganabas en la tripulación, no algo que te otorgaba el gobierno de turno, como en los barcos militares, en los cuales, pues, si eras de familia bien o habías ido a una academia o habías comprado el puesto, como pasaba tanto en esa época, pues tú eras un jefazo. Y a lo mejor eres un completo inútil, pero ya nadie te podía quitar de ahí, salvo que fuera desde arriba. En los piratas a menudo era desde abajo. Y si no era desde abajo, era desde fuera, porque un barco pirata que estuviera mal gestionado no tenía mucho futuro. Rápidamente iba a ser hundido por otro barco rival o los piratas que estaban dentro iban a ver que no estaba bien gestionado e iban a desertar en la primera escala que hicieran. Entonces los líderes estaban bajo una constante presión para ser servidores de su tripulación, no para servirse ellos mismos. Eso es un elemento súper interesante. Luego, también el reparto del botín, aunque luego hablaremos de incentivos, etcétera, pero los capitanes piratas en general, bueno, repartían el botín entre varias partes, entre todos los tripulantes, de una manera bastante igualitaria, con algunos pluses y menos, dependiendo, pero los capitanes, digamos, tenían más que el tripulante de base, pero no tenía mucho más. No es como en otros, de nuevo, en otros capitanes, en otras tripulaciones, que el capitán ganaba muchísimo y los tripulantes solamente un sueldo de miseria y fijo. Entonces, también digamos que el capitán, bueno, pues tenía, como digo, una gran selección, una gran exigencia y luego una recompensa en la medida de lo que podía producir para el colectivo, pero no de una manera exagerada. Y luego, por último, también otro elemento súper interesante y es que el capitán tenía un poder que era limitado. Entonces, el capitán tenía poder absoluto solo en momentos de batalla. En esos momentos no hay que hacer una asamblea, hacer una votación, no, lo que dice el capitán es ley y si no lo haces encima te pega un tiro y está bien. Pero salvo en momentos de batalla, y podía proponer, podía influir, podía hacer muchas cosas, pero casi todas las grandes decisiones se tomaban democráticamente y además tenías una figura que era el contrapeso, que era el contramaestre. Era una persona muy importante también para que no se convirtiera en una tiranía. El contramaestre también, de nuevo, era elegido y era una persona que se ocupaba más de las cosas cotidianas, si quieres, como una especie de director general frente al capitán que era el presidente, por hacer una analogía con empresas modernas. Estaba más cerca de la tripulación, escuchaba las quejas, gestionaba la disciplina, las compras, el reparto del botín, un montón de cosas, y el capitán era más un líder militar, si quieres, y una figura representativa para circunstancias especiales. Pero bueno, esa complementariedad entre esas dos figuras también era un elemento muy interesante desde el punto de vista de liderazgo. Y luego una cosa muy interesante y es que también había una gran conexión entre unos capitanes piratas y otros. Muchas veces unos habían navegado en las tripulaciones de otros, pero luego se había visto que valían y entonces les habían dado una embarcación secundaria para apoyarles y luego cuando ya cogían suficiente fuerza pues eran capaces de independizarse por las buenas o por las malas, me refiero, que a veces lo que hacían era destituir al capitán anterior. O se aliaban con él y tenían dos barcos distintos y estaban navegando en flota. Entonces, bueno, pues hay todo un ecosistema en el cual todos se conocían unos a otros, a veces se aliaban, a veces se peleaban entre ellos, unos se odiaban, otros, pero eran capaces de generar ese ecosistema en el cual había una gran necesidad de buenos líderes, porque, ya digo, una cuestión de vida o muerte. Y esos buenos líderes eran reconocidos por el resto de tripulaciones piratas y, claro, pues hoy en día nos han llegado algunos de esos nombres que eran, bueno, muy coloristas. Había algunos, eso, pues muy llamativos, otros más discretos, otros bueno, más violentos, otros más psicópatas, había de todo, ¿no? Pero de todos ellos yo creo que se puede aprender cosas desde el punto de vista del liderazgo hoy en día.
Vamos, estoy segura el que te oiga va rápidamente a sacar sus conclusiones en el sentido de que en esta interpelación que te he hecho has resumido de una forma magistral los puntos claves de lo que es la cultura de una empresa, las dinámicas de equipo, etcétera. Y hay muchísimo más en el libro. Déjame que resalte el hecho, efectivamente, que aglutinar a estos perfiles individualistas, ¿no? Captar ese talento de alguna forma y alinearlos a la consecución de objetivos compartidos, pues requería de especiales dotes de inteligencia, como decíamos, de capacidad psicológica y también de una propuesta seductora, ¿no? Hay que vender un proyecto que realmente, efectivamente, como lo has ido desgranando, pues sea atractivo para esta gente que al final, bueno, pues eran lo que eran, ¿no? Aventureros, renegados, bueno, pues hay todo tipo de perfiles, ¿no? Déjame que profundice también en algo que, oyéndote hablar, no ha salido esta palabra y me parece muy relevante porque tú lo eres, creo que los piratas lo eran, y el tipo de líder y el tipo de gestión que se hace en o sea, el tipo de management que se hace en estos, ¿no? En estas situaciones que describes de los piratas del Caribe. Tiene un aspecto clave, una cualidad, a ver qué te parece, que es la creatividad, ¿no? Esa capacidad que tienen de reinventarse, adaptarse a las circunstancias. Mm, me venía a la mente este refrán clásico español, ¿no? De la necesidad agudiza el ingenio. Antes lo decías tú, ¿no? Es cuestión de vida o muerte, ¿no? Pero eran realmente gente muy creativa. Totalmente. Como anécdotas, pues imagínate, estás preso en un barco español, te fugas matando al carcelero y como no sabes nadar, pues entonces coges dos damajuanas, dos vasijas de vino vacías que hacen de flotador y te tiras a nadar hasta la costa. Te encuentras en una costa hostil en la que solo hay mosquitos, no sé, indígenas hostiles y si acaso las fuerzas españolas que te pueden ahorcar y te recorres 200 kilómetros por la selva para llegar a otra ciudad donde encuentras unos cuantos compinches y con una barquita llegas hasta donde está el barco en el que eras preso, asaltas el barco y te haces con él y lo robas. O, por ejemplo, era muy evidente, ellos hacían mucho lo de hacerse pasar por barcos de una nacionalidad o fingir que eran un barco en peligro o unos náufragos. Entonces, cuando venían a socorrerles, entonces aprovechaban para asaltar el barco enemigo o todo tipo de ardides, de tretas. Por ejemplo, cuando tenían un barco perseguido, se metían en una zona que ellos conocían con bajíos para que el barco de superior tonelaje pues, se quedara atascado mientras que ellos podían pasar. O, por ejemplo, había una cosa que hacían con barcos pequeñitos que tenían, bueno, digamos pequeñitos, no es lo que imaginamos un gran galeón, sino muchas veces los piratas lo que buscaban era lo más práctico y entonces a lo mejor tenían acceso a un pequeño balandro que lo que hacían era le quitaban el mástil y lo sumergían con unos cabos al fondo para que era invisible, claro, entonces pasaban la patrulla y ellos se sumergían en el barco y luego salía la patrulla, lo volvían a subir, lo arbolaban de nuevo y seguían pirateando por la zona. O hay tantos ejemplos de ingenios, de creatividad entre los piratas que efectivamente, pues cuando hay necesidad, se agudiza el ingenio y son unos auténticos tramposos, unos auténticos, no sé, creadores, ¿no? En el sentido de, aunque sea crear el mal, pero cómo engañan, cómo asustan, cómo utilizan, por ejemplo, también una táctica muy interesante psicológica del terror, ¿no? Eso está estudiado también incluso en tratados de economía, de cómo el utilizar, el dar señales de, por ejemplo, levanto la bandera negra, significa, pues soy un pirata y tienes que rendirte porque si te rindes, a lo mejor te perdono la vida, pero si no, pues va a ser duro y no voy a tener piedad con los que queden. Y si levantas la bandera roja, ya significa que ya es a muerte. O sea, ya reza lo que sepas porque ya no vamos a dar cuartel ni vamos a dejar supervivientes. Entonces, el mero hecho de generarte una reputación terrible, de hecho, mucho más terrible a veces de lo que era la realidad, porque, por ejemplo, Barba Negra es una figura como muy famosa, muy temida, en realidad en su historia, hasta el momento de que se le atacó de la batalla final, él no hay ninguna evidencia de que hubiera matado a nadie, o por lo menos de una manera, digamos, voluntaria o un asesinato típico, pero sin embargo él cultivaba esta imagen terrible, incluso se ponía pues mechas ardiendo, colgando del sombrero para que le dieran ese tono rojizo y ese humo que salía como que saliera del infierno junto con la barba y tal. O sea, ellos eran expertos también en manipular las mentes de los adversarios mediante el terror, mediante la amenaza,
mediante el engaño, mediante un montón de distintos elementos que, claro, cuando no tienes la fuerza militar superior, tienes que recurrir a todos estos elementos. Oye, lo cuentas tan bien ahora y con tanto entusiasmo, y por supuesto en el libro que está salpicado de jugosísimas anécdotas como las que nos estás ahora un poco enseñando así la patita, que realmente te tengo que decir yo como lectora, yo como tu editora, ¿vale? Lectora aventajada, pero lectora al fin y al cabo de tu libro, que te acaban cayendo bien, como sé que te caen a ti, pero tú dejas muy claro quiénes son, lo que hacen, en fin, no nos llamemos a engaños, no se trata a ti de inducir a que nos convertamos en piratas, pero sí que tú, y ahora me voy a la parte más de management, porque al final es una invitación sumergirte en los piratas para provocar esa reflexión enjundiosa sobre lo que hacen las empresas. Sí que eres muy provocador, haces mover las neuronas, a mí me encanta eso. Rebelde, como hemos dicho, en el sentido de cuestionémonos el acomodamiento, la burocracia, las cosas sin sentido, tanta casposidad en la que nos hemos inmerso, a que sí, Luis, y que hacen que, bueno, pues al final las cosas, digo, es que si alguien no le pone a esto cabeza, estamos haciendo tantas cosas como un hámster en la rueda que no llevan a ningún sitio, que de vez en cuando hay que pararse, a lo mejor inspirados por lo que hacían los piratas para, bueno, para pensar de verdad y actuar con un poquito de conciencia. Me encanta este mensaje y me encanta cómo lo planteas, ¿no? Yo, fíjate, siempre cuando trabajo con grandes empresas, que tengo por suerte muchos clientes Sí, muy variados, de distintos sectores, etcétera, yo siempre les lanzo una provocación. Bueno, a mí me gusta provocar, ¿no? Porque al final no espero que la gente piense como yo, espero que la gente como yo piense. Y que a través de ese diálogo, de ese reto, de esas preguntas, pues encontremos soluciones nuevas y mejores. Entonces, a lo que voy es que yo siempre les digo, oye, en las grandes organizaciones muchas veces se toman decisiones estúpidas, mucho más estúpidas que las personas individuales que las componen. Y la gente me dice, sí. sí, 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 es verdad, nosotros también, fíjate cuando hicimos esta cagada, cuando no sé qué. De hecho, por ejemplo, alguna vez trabajando con algún cliente, les pido de manera metafórica que se identifiquen con un animal y alguno, por ejemplo, me ha elegido el elefante. Digo, ¿pero por qué el elefante? Dice, no, pues porque es muy poderoso, una vez que se pone en marcha no hay quien le pare y tal. Dice, pero también no hay manera de girar. Una vez que está en una dirección, va al barranco y va al barranco y no se para y luego encima hace unas cagadas muy grandes. Entonces me ha parecido, pues a veces un poco interesante, ¿no? Bueno, pues el provocar, ¿no? El no más de lo mismo, o no más porque todos lo sigan haciendo, o no más porque me lo diga mi jefe. Eso no son razones válidas para hacer una cosa o para dejar de hacerla. Lo que tenemos que hacer es generar ese espíritu crítico que tanto se echa de menos en las empresas. Y que no digo que yo tenga toda la razón, lo que intento es llevar al lector a romper con algunas ideas preconcebidas, con algunos lugares comunes, con muchas cosas que se vienen haciendo así. Pues ¿por qué? Pues porque en algún momento alguien decidió que era lo mejor, pero que a lo mejor hoy en día hay que replantearse. De la misma manera que las grandes armadas de Inglaterra y de España, en su momento, o el Imperio Español, como queramos llamar de una manera más precisa, se daban cuenta que fracasaban una y otra vez al intentar atacar a los piratas. Bueno, sí, podían coger algún barquito aquí y allá, pero no conseguían acabar con la piratería, con sus grandes navíos, con sus costosas organizaciones. ¿Y qué hacían? Pues seguían haciendo más de lo mismo, mientras que los piratas se adaptaban, proponían nuevas fórmulas, nuevos retos, le robaban recursos a sus rivales. Entonces, pues eso, me damos un poquito de rebeldía un poco constructiva, pero también incómoda en las organizaciones de hoy en día, que yo creo que tienden a ser muchas veces monolíticas, tendemos a hacer lo que dicen los jefes, aunque sepamos que es una estupidez, tendemos a tener sistemas que no promueven el disenso, sino que al revés cortan la cabeza al que se atreve a protestar un poquito o a llamar la atención sobre algo que no va a funcionar. Y entonces al final lo que tenemos son manadas de borregos. Y eso para mi gusto es una pena porque yo creo que todas las personas tienen un talento innato muy grande y que, bueno, pues que si se saca partido y somos capaces de una manera colectiva de poner juntos y de sumar todos estos talentos, pues seríamos capaces de grandes cosas. Yo creo que hay una invitación muy necesaria y, como te decía, oportuna, precisamente a que una cosa no quita la otra. Podemos seguir siendo individuos pensantes y sumar, porque parece efectivamente, por estar en una organización alineados con los objetivos, con la cultura, con todo lo que quieras, parece que hay que ser, como bien dices, masa informe, no pensante, ¿no? Y es todo lo contrario. Tenemos que tener un efecto multiplicador y efectivamente creo que hay una gran lectura, un gran aprendizaje de todos estos individuos
que harían lo que podían, pobrecitos, o sea, no somos quienes para juzgarles. Pero sí que te digo que leyendo, me estaba acordando ahora de ese relato enternecedor en donde pones en contacto a estos jóvenes oficiales de una de las armadas, ya no recuerdo cuál, en una taberna con unos piratas, ¿no? Y casi los pobrecitos dan pena, ¿no? Porque están peor pagados, tienen peor vida, no tienen ningún desafío, claro, son tentados de múltiples maneras a unirse a las bandas de proscritos piratas que tienen, parece, una vida, aunque vivida al día, porque todos acaban fatal, como bien cuentas en tus relatos, ¿no? También hay que saberlo, Mm. pero más intensa y luminosa, por lo menos lo que dura, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, narró un encuentro ficticio, pero realista de nuevo, en una taberna de Londres entre Henry Avery, que fue uno de los piratas más exitosos, porque consiguió, bueno, una gran carrera pirática, amasar un gran tesoro y luego desaparecer, que hay teorías distintas sobre si acabó bien, mal o cómo, pero bueno, es un misterio, no se sabe cómo acabó, y le pongo a hablar en una taberna con tres jóvenes guardamarinas de la Royal Navy, y claro, él camuflado como un comerciante que se ha retirado ya de los negocios, aunque luego va contando cosas de Every, como que le conociera, que un amigo me contó, que tal, que no sé qué, que estuvo con él, pero en realidad está contando su propia historia. Y les cuenta las condiciones de vida en los barcos piratas. Claro que a ellos les chocan mucho, acostumbrados a la disciplina férrea, incluso casi la esclavitud de las armadas de esa época. Pues de repente el poder tener una parte del botín, el poder hacerte millonario, el poder ir de fiesta cuando no haya que trabajar, el poder tener compañeros que tú eliges, el poder elegir a tu jefe, esas cosas, claro, les parecen alucinantes. Y hay mira, una anécdota también interesante, y es que los piratas, cuando necesitaban más hombres, muchas veces lo que hacían, pues cuando paraban otro barco, y lo interceptaban y lo robaban, y si tenían necesidad de personal, pues ofrecían a los propios tripulantes del barco, ya fueran militares o civiles, que en aquella época no estaba tan clara la distinción entre una cosa u otra, les ofrecían incorporarse a la tripulación pirata. Y curiosamente, el dato histórico es que aproximadamente un 30% de las tripulaciones se unían a los piratas voluntariamente. Sí, Bueno, sí, en unos casos voluntariamente, en otros obligadas, pero en general voluntariamente. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de vida eran tan peligrosas y penosas, tanto en un lado como en el otro de la ley, digamos que tenías un 40% de probabilidades de morir, ¿no? Básicamente, en cualquier viaje que tú hicieras. sí. Eso sí, también tenías, si eras pirata, tenías una posibilidad muy pequeña, pero muy fuerte, de hacerte millonario y poder retirarte, que es lo que estaban buscando, ¿no? Y aparte, pues eso, mayor calidad de vida, mayor capacidad de toma de decisiones, mayor influencia en los proyectos en los que entrabais. Bueno, una serie de ventajas que tenían los piratas y que hacían que fueran muy atractores del talento, que hoy en día muchas empresas se preocupan, o cómo puedo publicar un anuncio que sea atractivo para que venga la gente. Pues mira a los piratas y entenderás qué hacían ellos para que los propios trabajadores se quisieran unir a las tripulaciones a pesar de estar amenazados de muerte, a pesar de saber que su vida iba a ser peligrosa, penosa, difícil y todo lo que tú quieras, pero oye, pues frente a organizaciones mucho más establecidas y con mucho más recursos, ¿cómo soy capaz de robarles el talento y de utilizarlo dentro de mi organización? Eran tiempos duros y te das cuenta la capacidad, pues eso, de sobrevivir y remontar que tiene el ser humano. Es increíble, ¿no? Los piratas como grupo, o sea, cómo lo hicieron, realmente lo que hay que admirarles, ¿no? Por los logros y por la leyenda que han dejado. Ya otra cosa son los delitos y estas barbaridades, ¿no? Sí, Evidentemente. que quiero aclarar que Sí. tampoco estoy promoviendo la piratería ni la Ah, delincuencia, ¿no? O sea, estos eran, hay que dejarlo claro, eran delincuentes, asesinos, ladrones, torturadores, de todo lo que tú quieras. O sea, lo peor de lo peor, la peor canalla de la escoria de la sociedad. Y sin embargo, fíjate, es lo que tú decías, el milagro de que a pesar de tener a esta gentuza, que eran lo peor, eras capaz de conseguir que colaboraran entre ellos, que, fíjate, un ejemplo muy interesante, en los barcos piratas no tenían el cofre del botín escondido tras 7 llaves, lo tenían a disposición de ahí, en medio, digamos, fácilmente accesible. a ver quién se atreve a meter la mano, ¿no? Claro, pero había un incentivo muy fuerte y era que si tú robabas, aunque solo fuera una monedita del botín común, o hacías un saqueo y no entregabas al botín común todo lo que tú habías saqueado, era la muerte directamente. O sea, no había, no sé, juicios, cárceles, abogados, trámites, no. O sea, si tú eras pillado haciendo algo que no era correcto, siendo un cobarde en el combate,
robando a tus compañeros, haciendo cualquier cosa que, según el código pirata, que luego podemos hablar del código pirata también, era incorrecto, la justicia, digamos, era inmediata y brutal. No tenías intermedios. Bueno, recuérdanos, porque ha salido el tema de la cultura de empresa, que es verdad que están muy cohesionados, porque tenían claramente unos principios de actuación traducidos en este código pirata. Entonces, háblanos ahora del código pirata. Bueno, pues la cultura, tú sabes, bueno, la cultura tienes como dos facetas, ¿no? Por un lado, la cultura informal, ¿no? Pues las ideas, los valores que prevalecen en la organización, las tradiciones, las pautas, los ritos, los símbolos, un montón de cosas que también ellos manejaban muy bien. Y luego la parte escrita oficial, ¿no? Las leyes, los reglamentos, todo esto, ¿no? Y ambas cosas tienen que ir coherentes con el resto de elementos, con los valores y cultura y tradición de las propias personas de las que vienen, con la función y la estrategia que quieren servir esta organización, un montón de temas que exploro en detalle en el libro, ¿no? Pero por centrarme un poco y responder a tu pregunta, desde el punto de vista de la parte escrita y formal de la cultura, los códigos piratas son muy interesantes porque derivan de cientos de años de evolución de los códigos marinos, o sea, de los marineros cuando salían a pescar, cuando salían a comerciar, cuando salían a un montón de cosas. Bueno, pues claro, tú tenías que establecer previamente cuáles eran las reglas de juego, qué es lo que gano yo como tripulante, cuál es mi salario, si tengo derecho o no a un porcentaje de los beneficios, qué es lo que puedo o no puedo hacer. ¿Por qué? Porque ese escribir esas cosas, ese fijarlas desde el principio, eh, es absolutamente necesario para evitar conflictos posteriores. Entonces tú puedes tener un tirano que en cada caso vaya decidiendo ante esos conflictos qué es lo que se hace, pero es mucho más eficiente el tener un código y claro, puede haber tantos códigos como tripulaciones y de hecho así eran, cada tripulación tenía un código pues, ligeramente distinto, pero todos digamos que venían de una tradición marinera en la que bueno, pues, se establecía un código que fuera suficientemente sencillo como para ser fácilmente interpretable y que no requiriera pues, abogados, notarios, etcétera, etcétera, pero que atendiera las principales causas de conflicto. Por ejemplo, ¿está permitido subir una mujer a bordo o no? ¿O es un tema que va a generar conflicto? ¿Está permitido robar o no está permitido robar? ¿O qué parte del botín me quedo? ¿Los músicos tienen algún día de descanso a la semana o tienen que trabajar todos los... Pues eso está establecido en el código, ¿no? ¿O qué pasa si yo me enfado con un compañero pirata? ¿Tenemos derecho a pelearnos o no tenemos derecho a pelearnos? ¿Tenemos derecho a emborracharnos o no? ¿O la fiesta solo en playa? ¿O en qué momento el capitán tiene autoridad suprema sobre la vida y muerte de todos nosotros? ¿Y en qué momento es uno más sujeto a la disciplina de las votaciones? Entonces, todo esto estaba reflejado en los códigos piratas, que quedan muy pocos ejemplares históricamente, porque, claro, era lo primero que destruían los piratas cuando les iban a apresar o si se veían que estaban perdiendo la batalla, porque era un elemento inculpatorio. Si tú estabas con tu firma abajo de ese código pirata, pues eras pirata voluntario, no Era es que una te hubieran prueba obligado objetiva, sí. a participar allí en contra de tu voluntad, ¿no? Entonces, hay pocos códigos piratas, pero sí que había una tradición oral muy fuerte y sí que quedan algunos que yo también he reflejado, por ejemplo, con Bartolomeu, portugués, que era uno de los primeros que queda constancia de cómo a las tripulaciones les leían y les hacían firmar el código antes de integrarse a la tripulación. Y eso es lo que ahora mismo pues, en las empresas le llaman onboarding de una manera pomposa y tal y cual, pero que los piratas ya lo hacían de una manera instintiva y sin necesidad de consultores ni grandes políticas. Eso desde el punto de vista de reglamentos, etcétera, etcétera. Y bueno, como te digo, pues ese reglamento, luego estaba el contramaestre y el capitán que pues, velaban porque se cumpliera. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú tenías una pelea con un compañero, un conflicto, pues estaban prohibidas las peleas a bordo, pero luego te ibas a la playa y en la playa, a punta de navaja, normalmente hasta primera sangre, ahí resolvíais vuestras diferencias y ya luego otra vez de vuelta al barco, ya todos están amigos, supuestamente. O sea, digamos que no estaba permitido el pelearse dentro de la tripulación o mientras estabas a bordo, porque claro, era un sitio especialmente peligroso para tener discusiones como cualquiera que haya navegado sabe. Cuando tú te subes a bordo, no es una democracia, hay una tiranía, hay un patrón que es el que dice una serie de normas, reglas, tal, tal. Y luego, cuando ya estamos tranquilos, cuando estamos tomando la cervecita o estamos en el muelle, ahí ya podemos discutir de todo, tener opiniones, o sea, digamos que hay que saber diferenciar cuando también, incluso en las reglas ahí está, cuando hay que obedecer y cuando podemos tener un momento más de caos, de disensión, de discusiones, de creatividad, de otras cosas diferentes, ¿no? Eso desde el punto de vista, como digo, formal. Y luego desde el punto de vista informal, pues hay una cultura pirata
que yo creo que reflejan un poco las películas, ¿no? Así, pues no solamente entre los propios piratas, sino que los piratas estaban muy ligados a poblaciones locales que se beneficiaban del trabajo de los piratas, incluso donde los piratas tenían familiares, amigos, socios a los que vendían el fruto de sus pillajes y a los que ellos compraban también todo lo que necesitaban. Es decir, que no eran solamente un barco pirata aislado del mundo, sino que casi siempre había las poblaciones locales que defendían y se interesaban y se aprovechaban de los piratas. Incluso hubo un par de intentos para hacer repúblicas piratas, que eso también es muy desconocido históricamente, pero también es muy interesante, ¿no? Como en algún momento los piratas intentan no solamente vivir en la marginalidad, sino hacerse ellos, crear su propio territorio y hacerse, digamos, legales dentro de su propio territorio al imponer su ley. Y es muy interesante también el cómo eso fracasa o acierta y, por ejemplo, la relación con el inicio de los Estados Unidos, que también bebe mucho de esa cultura pirata, de un poco anárquica, un poco de desconfianza hacia el rey de Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, de que todo el individuo pudiera estar armado y defenderse. O sea, hay una serie de elementos comunes en las culturas de, como digo, de las independencias y de los piratas y de los intentos de república pirata, etcétera, etcétera, que creo que son muy interesantes de ver. Bueno, creo que es absolutamente fascinante. Me encanta oírlo de primera persona. Conozco muy bien tu libro, pero me encanta, pues eso, el entusiasmo y el conocimiento, además de causa, que demuestras, ¿no? Fíjate, yo como quiero que se lea en el libro y hemos cubierto muchísimo y además es que el tiempo se pasa volando. Si te parece bien, voy a dar paso a Rocío con la sección de recomendaciones de lectura que siempre tenemos en el podcast y luego ya tú y yo cerramos. ¿Te parece? Perfecto. Pues A ver, sí, Rocío. aquí estoy, aquí estoy. Hola de nuevo. Pues nada, la primera recomendación, bueno, las recomendaciones de hoy vienen a colación, obviamente, con algo que dijimos antes algo antes de Luis y que además ha sobrevolado toda la charla, y es eso que de joven detestaba estudiar historia. Así que ahora vamos a traer a un personaje histórico fundamental en la historia de España, y es el Cid Campeador, porque vamos a recomendar un libro que se titula Liderazgo Campeador, que este libro está editado por Colima y está escrito por María López Herranz. Este libro nos acerca a una de las figuras más importantes de la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pero desde un punto de vista totalmente diferente, basándose en el cantar de Mio Cid, que narra hechos acaecidos hace casi un milenio y publicado hace 800 años. María nos ofrece las claves de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Haciendo esta lectura del cantar, María se dio cuenta de que desde un punto de vista directivo el cantar del Mio Cid ya contenía claves del liderazgo actual, así que el liderazgo campeador no entra en consideraciones sobre si la figura histórica del Cid es tal y como narra la obra o es fruto de leyendas. Algo que sí es cierto es que el hombre cuyas hazañas retrata el cantar, Rodrigo Díaz de Vivar, campeador, fue un emprendedor, un líder admirado, un empresario modelo, que supo gestionar sus recursos, muchas veces escasos, en un entorno hostil, venciendo la adversidad con valor, con determinación, con visión y con una capacidad de liderazgo incontestable. Y la segunda recomendación de hoy, seguimos, como ya nos decía, con este corte histórico dentro de nuestras recomendaciones, vamos a viajar un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos a Roma, en este caso a la República y al Imperio Romano, porque la segunda recomendación es Roma, Escuela de Directivos, es un libro escrito por Javier Fernández Aguado, y es la antigua Roma no es solo, obviamente, uno de los pilares de la civilización moderna, es también una fuente inagotable de experiencias y conocimiento útiles para los profesionales y las organizaciones hoy en día. En este libro, Javier Fernández Aguado indaga en los sucesos económicos, empresariales, políticos y humanos que pueden servir tanto de paradigmas para imitar como de errores que no se deben repetir. Habla de las vidas y los gobiernos de Aníbal, Escipión, Julio César, los emperadores Calígula, Adriano o Trajano, que están llenos de enseñanzas que, contempladas con la mirada de un experto como puede ser Javier Fernández Aguado, se pueden llegar a convertir en un manual. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten, y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, pues tomamos buena nota, Rocío. Los dos libros los conozco muy bien y son muy buenas recomendaciones. Bueno, Luis, vamos a aprovechar los últimos minutillos que nos quedan, pero que te decía que hemos cubierto bastante. ¿Eh? Sí, oye, resérvame Ah, esos dos sí. libros que también me suenan fenomenales. Seguro que me los quiero comprar y leer con mucho gusto.
No, no, sin duda. Pues Mm. aquí los tenemos a tu disposición. No, quería resaltar este punto que va a interesar mucho a los lectores de tu libro, de la polivalencia que tiene lo que has escrito. Lo mencionabas al principio, me gustaría recuperar este aspecto. Este es un libro que va dirigido a cualquiera, a cualquiera. Yo te diría, iría más allá, desde luego, a cualquier profesional del mundo de la empresa, ya sea emprendedor, ya trabaje por cuenta propia, ya sea directivo, sea manager, esté empezando su carrera. Creo que es una visión muy completa, necesaria. Yo me atrevería a decir, cuando te oía antes, cuando hablamos del individuo dentro de un grupo, de la cultura y todo esto, recuperar esa mente emprendedora dentro de un contexto, cualquiera que sea, desde luego si eres emprendedor debes tenerla, no te va a quedar más remedio como a los piratas que espabilarte, pero aunque estés en un contexto empresarial, empresa mediana, grande, el que sea. Es que necesitamos recuperar el poder individual de cada uno y esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de mejora continua, ¿no? Y fíjate, yo lanzaría todavía, a ver qué te parece, ampliaría el alcance. Creo que este libro, o sea, es tan delicioso por las anécdotas y por las reflexiones que ofreces, ¿no? Que nos regalas, que a cualquiera, da igual que sea del mundo de una empresa o no. O sea, que lo veo tan ameno de leer y tan apasionante que desde luego creo que es un libro de interés general. Sí, además yo creo, a mí me gusta, por ejemplo, cuando veo una película, no sé, una película de niños, pues a lo mejor que haya diferentes niveles de lectura o diferentes capas, Sí. ¿no? Pues a lo mejor los niños ven unas cosas y se ríen mucho con el personaje que hace una tontería, pero a lo mejor a ti te genera una reflexión o te pillas otro humor distinto, o bueno, tienes diferentes lecturas, entre comillas, ¿no? O yo, por ejemplo, cuando he leído, no sé, pues El Señor de los Anillos, cuando lo leía de niño, no veo las mismas cosas que cuando lo leo de adulto. Entonces yo creo que es interesante que haya libros que se puedan leer desde distintas perspectivas. Y creo que tanto si eres empresario, como si eres profesional o directivo, o si eres simplemente una persona que trabaja en empresa, o incluso si te gusta la historia, o sea, yo creo que efectivamente tienes diferentes puntos de vista sobre este libro y puedes leer solo la parte, digamos, de anécdotas históricas, puedes leer la parte más empresarial, puedes tomártelo como qué puedo hacer yo para mejorar mi empresa, o sea, puedes darle diferentes enfoques y espero que cada uno encuentre ahí el suyo. Efectivamente. Y luego el libro, desde un punto de vista de contenido, que es un libro, un señor libro, tiene casi 300 páginas, lo Mm. hemos editado con todo el cariño, lo mejor que hemos sabido, con ilustraciones producidas por Luis Conía para evocar las imágenes que se escriben, ¿no? Las escenas que se escriben a todo color. Bueno, medio libro, medio contenido del libro son estas suculentas historias de piratas con Mm. fundamentación histórica y medio libro son las muy bien traídas reflexiones de las empresas inspiradas en esas historias de piratas. O sea que está muy repartido el contenido. Sí, Eh, yo quería que fuera un libro que no fuera un tostón, o sea, que fuera ameno, fácil de leer. Y entonces, pues tienes un trocito de una historia emocionante, luego un parte de reflexión, otra historia emocionante. O sea, que digamos que no sea algo que dices, uff, qué pereza, no, sino que al revés, como que te dan ganas de seguir aprendiendo. He intentado además que siguiera un hilo cronológico que te permitiera, una vez que lo lees todo entero y que ves las distintas historias, pero que están conectadas unas con otras, y entonces la conexión de todas ellas te permite hacerte una visión general de esa época y de ujú. ese espacio, y que luego, pues, en paralelo, pues vas profundizando y vas trayéndote todo a la empresa actual, a la vida actual, a la civilización actual. Es decir, que al final todo tenga un hilo conductor y que cada cosa pues te vaya gustando por separado, pero al final te das cuenta, ah, pues mira, el conjunto tiene sentido. Efectivamente. Bueno, que me encanta tu libro, como digo, es súper novedad. Se presenta en la Feria del Libro de Madrid este fin de semana. Estás el último día para cerrar la feria por todo lo alto. El domingo a las 7 está Luis González en la caseta 335 de Editorial Colima a vuestra disposición para comentar el libro, para firmar ejemplares, para que le conozcáis, porque creo que merece mucho la pena. Y va a haber sorpresas si vais. Además hay un componente, no lo voy a desvelar, muy divertido que aporta Luis y que merece la pena que estéis allí si podéis acercaros. Pues estaré encantado de saludar, de comentar, de charlar, de intercambiar con toda la gente que se pase. No hace falta llevar un loro al hombro, aunque es recomendable. Y también si llevan un parche en el ojo, pues ya sabré que son unos lectores avezados del libro, pero tampoco es obligatorio. Bueno, pues nada, Luis, muchísimas gracias y que tengamos mucho éxito juntos con este libro. Yo creo Eso que espero. el Pues libro lo merece. muchísimas gracias. Nada, pues
Gracias a ti, gracias a todos los seguidores de Editorial Colima, a todo el equipo, en especial a nuestra directora de comunicación, a Rocío Aguilar, que tan magistralmente nos dirige en este espacio. Y hasta muy pronto.